Deja todo el peso del lunes en la parrilla de la SOA Metal, donde los conceptos cobran vida y la música metal se convierte en el espejo de la sociedad. Junto a Angie Chandía te entregaremos la dosis de metal que necesitas. Aquí comienza la SOA Metal. La SOA Metal. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de la SOA Metal. Les invito a participar de esta comunidad Woodstock a través de WhatsApp, más 569-9819-0823, también a través de la página web oficial www.woodstockradio.com. Además, pueden vernos en Twitch, twitch.tv/woodstockradio. Hay una aplicación para Android en Google Play Store y, por supuesto, plataformas radiales como Radio Chile, Seno Radio, Simple Radio. También en Chiloé a través del canal 889 de Cirrus Televisión. Y, por supuesto, sigan a Woodstock Radio en las redes sociales Facebook, Twitter, X, Instagram, TikTok y YouTube, que es donde pueden ver todos los episodios de todos los programas que se dan a través de Woodstock Radio. También los invito a participar de nuestra comunidad de Discord para que hagamos tertulia, para que conversemos sobre música. Por supuesto, tengo que agradecer a Crea Rock por el espacio que nos brinda para hacer este espacio de la Casa del Rock. También les recuerdo que pueden ayudar a través de Patreon, www.patreon.com/crononauta. Y bueno, vamos al tema de hoy. Hoy hay un invitado pulento, literal pulento. Estoy hablando de René Pinochet, Benzo de los Pulentos, pero hoy viene con otro personaje. Él también encarnó la voz de Aang en La Leyenda de Aang, Avatar. Y hoy vamos a hablar de un tema súper especial, la iluminación. La iluminación espiritual es un estado de conciencia profunda, transformadora, que se alcanza a través de la introspección, la meditación, cualquier práctica espiritual en realidad. Es un estado en que uno adquiere una comprensión profunda de la naturaleza esencial de uno mismo y también del universo. Desde una perspectiva espiritual, la iluminación implica trascender el ego y trascender las ilusiones del mundo material para descubrir la verdad esencial. Es reconocer que somos más que nuestras circunstancias externas y más que nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia es espiritual. Al llegar a la iluminación espiritual se experimenta una profunda paz interior y se libera uno de este sufrimiento emocional. Se adquiere una visión clara de la realidad. Se comprende que todo en el universo está interconectado. También la iluminación espiritual puede implicar una experiencia de unión con lo divino o con la totalidad del universo. Esto depende de cada visión de cada persona, digamos. Y en este estado de unión con lo divino se puede experimentar una sensación de amor. Realmente el amor incondicional, la compasión y una empatía tremenda hacia todos los seres vivos. Por supuesto que es importante destacar que la iluminación espiritual no es un destino final, sino que es un proceso continuo de crecimiento, de transformación. Es un camino de autodescubrimiento, de autorrealización, que por supuesto requiere dedicación, paciencia y práctica constante. La iluminación espiritual ha sido representada de diferentes formas en la cultura popular a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la literatura tenemos personajes que experimentan una iluminación espiritual como Siddhartha, en la novela homónima de Hermann Hesse, quien busca la verdad y la sabiduría a través de la meditación y la introspección. En el cine también se ha explorado la iluminación espiritual. Películas como El Club de la Pelea o Matrix presentan personajes que buscan despertar a una realidad más profunda y trascender las limitaciones de la existencia cotidiana.
También la espiritualidad y la búsqueda de la iluminación han ganado mucha popularidad a través de prácticas como la meditación, el yoga, la atención plena, etc. Y son prácticas que se han vuelto más accesibles y se han difundido ampliamente a través de libros, aplicaciones móviles y distintos programas de bienestar. La representación de la iluminación espiritual en la música, en el metal, puede variar mucho según el subgénero y según la temática específica que aborde cada banda. Si bien el metal se conoce por una estética oscura, agresiva, también hay bandas que exploran temas espirituales y filosóficos, y algunas bandas han utilizado metáforas, simbolismos, por supuesto relacionados con la iluminación espiritual, para transmitir mensajes de introspección, de superación personal y de búsqueda de la verdad. Estas representaciones pueden manifestarse a través de las letras que cuestionan la realidad, letras que cuestionan la existencia, la naturaleza humana, pero también pueden representarse a través de la música misma, que es capaz de evocar emociones intensas y a veces trascendentales. Existen bandas como Tool, Opeth, Gojira, que han explorado temas filosóficos y espirituales en sus letras, abordando la dualidad de la vida, la naturaleza de la conciencia y la búsqueda de la iluminación personal. Muchas bandas también a menudo combinan letras introspectivas y poéticas con composiciones musicales que sean más bien complejas y atmosféricas, que te lleven a esta experiencia auditiva que invita a la reflexión y a la exploración interior. Cabe destacar, por supuesto, que la representación de la iluminación espiritual es súper variada y que al final depende del ojo del observador, de cómo cada quien lo interprete. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a conversar en profundidad sobre la espiritualidad y por supuesto sobre Aang, el avatar. Esto es The Insight and the Catharsis de Dimmu Borgir en la Casa del Rock. Thank you. Alright, we're gonna go back to the Spiritual Black Dimensions album. And this one is called The Insight and the Catharsis.
con la SOA Metal. Ahí escuchamos a Dimmu Borgir y como les comenté anteriormente, hoy tenemos al Avatar para hablar sobre la espiritualidad. Esta canción en particular tiene un tono súper oscuro y misterioso que podría relacionarse con la lucha interna de Aang para equilibrar su naturaleza pacífica con la necesidad de luchar. René, bienvenido a la casa del rock, a la SOA Metal. A la casa de la SOA Metal. Pero SOA Metal, qué honor poder compartir contigo, con tu público, con tus auditores, con tu público en general y a las personas que están mirando ahí a través de YouTube y las distintas plataformas visuales. René, como decía antes, esta canción de Dimmu Borgir tiene lo suyo.
que se podría mezclar con el Avatar. Pero antes me gustaría saber cómo te preparaste tú para retratar la lucha interna de Aang. Y por supuesto, cómo ves tú esta canción, cómo crees tú que esta canción captura esa lucha. Mira, yo creo que preparar, haciendo un pequeño resumen, es un concepto súper grande porque hay como una pequeña dinámica las personas que nos dedicamos al arte en general, a la expresión, a la interpretación. Muchas veces no tenemos el tiempo como para poder preparar un personaje, especialmente en un casting, sino que Sí. te dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos un personaje, puedes venir de tal hora a tal hora o de tal hora a tal hora. Uno escoge un horario según la disponibilidad del momento y en ese momento que llegas ahí te enfrentas a un personaje. Y uno tiene que crear prácticamente un vínculo de la nada en fracción de segundos según lo que estás viendo y lo que estás interpretando según el guión, Claro. según el texto. ¿Ok? Entonces, yo te diría que la preparación, ya hablando como de manera mucho más amplia, ¿ok? Vino una vez que empecé a conocer un poquito más el personaje, como te comento, ya cuando lo empecé a grabar, cuando empecé a Claro. cachar un poquitito de manera amplia cómo se desplegaba el guión y cuáles eran más o menos los conflictos que tenía el guión a medida que uno iba, por supuesto que dialogando con los distintos personajes y dónde estaban los conflictos con los distintos personajes. Y algo además muy divertido, el diálogo o esta suerte de señas o de comunicación con los animales, que muchas veces los animales eran animales que podían estar en este mundo o no. Entonces, esta suerte de diálogo con los animales y de conocimiento de cómo era el diálogo y que se entendieran y casi como que hasta se hicieran muecas, eso se fue dibujando después en la serie, pero no era como que en algún momento te dijeran, mira, ¿sabes qué? Este es tu personaje, va a tener así como un ratoncito que también puede ser un murciélago, pero también una ardilla, pero que a rato es un mapache, que después se va a comportar como un lemuy, pero que también puede ser un lemur o cualquier cosa. Claro. Entonces, es muy raro y se fue dando a medida que fui conociendo la serie, pero prepararme para el personaje, yo te diría que eso se dio en el camino, ¿no? Eso te iba a decir, o No sea una que tú preparación. llegaste al personaje, en el fondo se conocieron en el momento, a medida que Sí, iban claro. creciendo juntos, Aang y tú. Exactamente. Oye, pero igual, Exactamente. ya, una vez que te metiste en el personaje, ya lo conoces, ya terminaste la serie, o sea, ya conoces en Ujú. profundidad el Ujú, personaje. Ujú. ¿Cómo crees tú que se puede hacer este paralelo entre Dimmu Borgir de Inside and the Catharsis y cómo Aang retrata esa lucha interna? Porque Aang lucha constantemente, siempre está en este dilema de que tiene que equilibrar y que de alguna manera sí o sí tiene que recurrir a la violencia, pero se resiste porque tiene todo este Ujú. tema moral de que no le gusta la violencia. Entonces aquí hay una lucha interna en muchos Sí. sentidos. Sí. Y, por ejemplo, acá te diría que de manera general, en el metal, en estas cosas, como estéticamente, que son mucho más oscuras o que, por ejemplo, tienen una estética, una melodía o incluso armonías que para algunas personas pueden simplemente ser relacionadas con violencia, con cosas más oscuras. Precisamente lo que trata es de pasar por esas turbulencias que pasamos todos los seres humanos para poder llegar a un camino un poquito más despejado. Pero no es a través de la claridad que vaya a llegar a claridad, tenéis que pasar por intermedio de la oscuridad de las turbulencias. Y lo que más conecta esta canción sobre todo es que hay partes en esta canción que se habla como una suerte de abrazo colectivo que pasáis por la soledad para que además los demás sonrían. Entonces, es una cuestión súper poderosa porque al final está como tomando fuerza del colectivo en una responsabilidad que él cree no tener, pero al mismo tiempo viéndose en el reflejo de los demás, que los demás tienen esta esperanza endosada en él, es que dice,
pucha, pero tampoco los puedo abandonar, no me puedo hacer el Larry con esta cuestión. Claro. Entonces, es super power porque al final tiene que pasar por su tránsito oscuro, ¿ok? De tener que revelarse o de encontrarse y de chocarse a sí mismo, pero al final es mediante un rol externo que al mismo tiempo le da el mérito para poder hacerlo. Porque es la gente que le dice, hey, tú eres la persona que está autorizada para pasar por esta raya para salvarnos a todos. Entonces empieza a entender esta suerte de divinidad que tiene que pasar por sus propios miedos para llegar a la claridad para todos. Entonces esta cuestión que se abrazan entre todos para llegar a una legión feliz es una maravilla. Pues yo creo que por ahí va el cuento de que el metal te abraza con con distintos prejuicios que tiene uno mismo con respecto a distintos caminos que toma, y que por eso muchas de las personas, cuando necesitamos aclarar la mente, cuando necesitáis como, no sé, botar alguna emoción o transitar por ahí, es mucho más agradable para muchos, no para todos, transitar por el metal, transitar por una batería que te diga así, pero ¿cómo? Ya, estoy caminando claro. Por ahí, así como... Ya, perfecto. Y tengo un mensaje, y tengo un grito, una cuestión gutural que me lleva hacia un lugar, pero que en el fondo es la bandera de muchos. Y creo que por ahí está la transición de Ankh con respecto a esta canción y llevando este núcleo central que es cómo este tránsito es por un bien común mayor que además exógenamente los demás han puesto en él, siendo un cabro chico de 12 años y es un niñito. Sí. Hay una cosa que a mí me llamó particularmente la atención de Avatar y yo de alguna forma la relacioné con esta canción, que es cuando está desbloqueando cada uno de sus chakras y llega al chakra de la mente y se conecta con no me acuerdo el nombre del otro personaje, pero esta chica a la que él quiere mucho. Con Katara. Con Katara. Y dice, oye, estoy a punto de trascender a otro nivel, pero no puedo dejar este mundo porque tengo ataduras con Katara. Claro. Entonces, claro. Ahí también hay una suerte de como de disrupción entre sus propios pensamientos, de decir, quiero ser el avatar, quiero ser el iluminado, pero también quiero estar con Katara. Sí, exactamente. Lo que comentas tú ahí es cuando él va donde un gurú que le va a ayudar a precisamente desbloquear todo este mundo interno. Pero, y ahí se da una cuestión muy de, creo que fue Nietzsche el que dijo así como, cuidado cuando limpies todos tus males porque de repente dentro de tus sombras estás tú mismo, o algo por ahí era la cita. No me acuerdo exactamente, pero Nietzsche dice como que no te limpies totalmente porque algo de lo que está ahí, de lo que se está pudriendo dentro tuyo es lo que te hace ser tú. Claro. Y eso precisamente es lo que apela Ankh, en que, oye, sí, de acuerdo, ya, todo esto es súper lindy, pero loco, no olvidemos que soy humano, ¿okay? Sí. Y tengo sentimientos, entonces yo no quiero ser el cometa Halley, ¿cachai? Claro. O sea, déjame algo de lo que soy yo, por favor. O sea, no me desmenucís tanto. ¿Okay? Claro. Y es la fibra más escondida que tiene. Entonces, desde ahí viene este cuento de la iluminación. Es como, la iluminación realmente es desconectarte de todo y de todo. Claro, para reconectarte a un nivel espiritual, desde otra dimensión, un poco. Qué interesante todo esto de la iluminación. O sea que, bueno, al final Ankh recibe todos estos desafíos precisamente porque él tiene que equilibrar los elementos del mundo. Y qué terrible que sea un niño de 12 años que tenga esta responsabilidad. Rene, te tinca si vamos a otra pausa musical para seguir hablando sobre la iluminación y el avatar. Esto es Borknagar, The Dawn of the End en la Casa del Rock. This
escuchábamos a Borgnagar, The Dawn of the End, que esta canción podría relacionarse un poco con el final de la serie, cuando Aang finalmente derrota al Señor del Fuego Ozai. René, ¿cómo fue para ti interpretar este final? ¿Y cómo crees que esta canción en particular refleja ese momento? Porque esta canción habla de los elementos, de cómo te van dando poder, y más que te van dando poder, de cómo reina la naturaleza sobre el mundo. ¿Cómo crees tú que se refleja esta canción con ese momento en particular? Lo que pasa es que, como siento yo el mensaje acá, es como una compensación de elementos, ¿ok? Claro. Como tenemos una lucha, tenemos una batalla, él dentro de todo su historial y toda su enseñanza, toda su academia, toda su escuela de monje, de no hacer el daño al otro, un poco casi cabalístico, ¿cachai? No hagas lo que a ti te gustaría que te hicieran, la enseñanza está en respetar al otro desde su integridad máxima, y para poder llegar a la integridad máxima para todos, tiene que hacer lo que él estuvo guardando durante todo el tiempo, que es precisamente respetar al otro por cómo es. Claro. Y derrotar a su enemigo, ahí abraza esta canción desde el punto de vista que, a pesar de todo, es un proceso mediante el cual también tenéis ciencia, porque te dice, siempre está la excepción a la regla. Tenéis que hacer algo para que se cumpla esa regla. Claro. Porque el hecho de que tengamos este libre albedrío, de que cada uno va a tener, y cada uno se va a arrancar con los tarros, y es la pega que te tocó. O sea, a otro avatar, porque yo me acuerdo cuando se conectaba con otros avatares, los avatares anteriores habían tenido que luchar con otro tipo de problemáticas de acuerdo a sus tiempos. Claro. Y eran otro tipo de cosas. Acá a Aang precisamente le tocó batallar con el poder del fuego, con el elemento, pero por otro lado también tenemos el elemento purificador del fuego, Claro. donde antiguamente, ¿cierto? Las espadas, los metales y todo el punto pasaba a través del fuego, incluso se ve hasta en las películas de manera fantasiosa cómo purificaban heridas, se sacaban balas, ¿cierto? Una cuestión súper dramática a partir de unificar los elementos. Entonces Claro. pasaba por el metal, ¿cierto? El fuego purificaba esta cuestión, pasaba por la piel, ¿cierto? Elemento, tierra, y después le tiraba ahí arriba agua, esto es para purificar el metal luego de la herida. Entonces pasáis de todas maneras por la purificación de todos los elementos para llegar a esto. Y esto, nuevamente en la canción, nos dice que todos los puntos pueden ser uno mismo. Sí, es una maravilla esta cuestión. Sí. Porque es al final, a pesar de, y esa frase es súper potente, es como, a pesar de esto, mira, tenemos esta cuestión. A pesar de que, ok, la herida es terrible, pero surgió nuevamente la vida, tienes una nueva oportunidad. Claro. Casi como que bíblicamente tenía una génesis, ¿cachai? Tenías un origen, tenías un germen, desde ya no, a lo mejor no va a ser el mismo, pensando por ejemplo en una herida, o en esta batalla donde dejó al dios Ozai sin poder hacer nada, solamente podía hacer origami. Claro, pero eso fue súper entretenido también, que no tuvo que faltar a sus principios, y que logró usar absolutamente todos los elementos en una pelea contra el Señor del Fuego para inhabilitarlo. Exactamente. Por eso te digo que es como, a pesar de que claro, él tenía este punto y este punto, se abrazan todos estos elementos para despojarlo de su propio elemento, que si lo llevamos como al elemento purificador, en este caso sería la ira, ¿cierto? En Ozai. Claro, porque si hubiese ocupado este mismo elemento para purificar, como te comento, metales, para ayudar, para crear calor en las personas, no sé, que tienen frío, o no sé, para cocinar, el tipo utilizó mal su talento y utilizó mal su elemento, y no te voy a destruir en tu elemento, sino que a pesar de tenerlo, te saco ese elemento para que no molestes más. Claro, me apropio de lo que es tuyo y lo hago parte de mí. Claro, te saco de tu albedrío, no lo voy a poder hacer más. Claro, y finalmente ahí queda tirado Ozai, sin ningún poder.
Nada. Y ahí, nada, nada. ahí en particular me hace mucho sentido una de las frases de la canción, que al final dice como I close my eyes, cierro mis ojos, y me da esta sensación de Aang después de toda esa batalla, Claro. así como por fin cierra los ojos, logró establecer un ratito de paz Sí. en el sí. mundo. O sea, es una misión cumplida, se da la libertad de poder cerrar los ojos y descansar y de decir, oye, gracias a los elementos no tuve que faltar a mis principios de no querer hacer daño, de no querer matar, porque al final él se resistía a eso, a destruir a sus Totalmente. enemigos. Totalmente. Y a pesar de que no lo destruyó como estaba, como se esperaba, igual lo destruyó de alguna manera, lo dejó ahí totalmente inhabilitado. Sí, sí. Y esto que decís tú es muy de todas las religiones y es de todas las creencias o incluso de las personas que creen en nada y en los que creen en la espiritualidad de una manera muy libre, que es el fondo casi desde la psicología del yo. Es como que en ese momento Aang vuelve a él. Claro. Ya no es la herramienta, ya no, como bien decís tú, en esta cosa de respirar es como ya hice la P, pero volví a mí. Claro, no me deshice en el No yo, intento. ¿cachai? Sino que, claro, Sí. no yo, sino que Aang, ¿cachai? Como, volví a mí. Entonces, Sigo siendo como- Aang. Exactamente. Entonces, ya hice el trabajo desde mis creencias, desde todo lo que he creído durante toda mi vida y hice la pega. Soy adulto. Claro, un poco. Misión cumplida. Oye, René, Exactamente. vamos a otra pausa musical para que continuemos hablando desde otras aristas sobre Aang. Vamos a escuchar a Eluviti, The Call of the Mountains. Sigues con La SOA Metal. Against the waves with our swords in our hands, against the sea with our backs to the walls, against the stress in the presence of our enemies, against the storms roaring at our faces. A cry rang out throughout the skies, a beckon, the flight of the cranes, the call of the mountains. The call of the elder call. The day
Sigues con la SOA Metal. Ahí escuchábamos a Eluviti y esta canción evoca una conexión súper fuerte con los elementos otra vez y con la naturaleza, es el llamado de la montaña. Y por supuesto que la naturaleza y los elementos son algo central en la vida de Aang. Aquí la canción habla de enfrentarse a las olas, al mar, a la angustia, a las tormentas, que pueden relacionarse profundamente con los desafíos que Aang enfrenta al tener que dominar los 4 elementos, y que como el último avatar lleva la responsabilidad de mantener el equilibrio entre estos 4 reinos. Y no son menores los desafíos que se le plantean a Aang en esta canción. René, ¿cómo crees tú que se interpreta la conexión de Aang con la naturaleza y los elementos? ¿Y cómo sientes tú esta canción en particular con esa conexión? Mira, yo te diría que acá hay un juego súper interesante desde la musicalización, ¿ok? Hasta las voces y el mensaje. Porque el mensaje, como bien comentabas acá recién, es que, claro, el mensaje nos habla de la conexión con la naturaleza y de la relación que tenemos hoy por hoy las personas con la naturaleza, y al mismo tiempo como nosotros de manera particular podemos entender. Hay personas que tienen la sensibilidad, por ejemplo, de ver un perrito en la calle que a lo mejor lo está pasando mal, está flaquito, ¿cierto? Y hay otras personas que no lo ven, ¿ok? Cada uno tiene su particularidad para ver en la naturaleza y en el entorno algo en lo que puede de manera veloz llamar su atención. Ahora, con lo que además conecto con esta canción, es que la vocalista tiene una rebeldía, ¿ok? Tiene una rebeldía que es súper power y que es súper fresca y que además es súper melódica. Entonces le da casi como una suerte de punk y de rebeldía, donde nosotros podemos ir interpretando las distintas miradas, ¿ok? Con este nuevo desafío que es encontrarse en el lugar, en el planeta donde está. Es como descubrir el entorno a través de tu rebeldía. Entonces, y entendiendo que desde el principio Aang no quería ser el avatar. Claro. Entonces tenía una juventud rebelde, que es cuando uno empieza un poco a entender el mundo inmediato, pero por otro lado empezáis a tener un entorno con la naturaleza, que queréis salir, no sé, pues cuando uno es más cabro chico queréis estar en bicicleta, queréis pasear en skate, queréis hacer un montón de cuestiones, empezáis ya no sé, dibujar en tu mente tus primeros campings, salir en carpa, eso, como tener vida al aire libre, y eso te va encontrando contigo mismo. Entonces es un inside out que es súper interesante también. Claro, acá con un sentido dramático, porque tenemos drama por medio, pero claro, tiene esta fusión que es súper entretenida. Claro, bueno, igual también esta utilización de la naturaleza por parte de Aang para conectarse con los avatares anteriores, para conectarse con él mismo, con esta otra dimensión, Sí, claro. también le da una connotación súper interesante a la naturaleza propiamente tal. O sea, a través de la naturaleza es más fácil llegar a estas conexiones, y te lo están diciendo a todo chancho, con letras mayúsculas. Sí, y es un poco la mirada de entender que no todo es blanco y negro, y que hay un montón de puntos gris, donde en un punto gris te puedes quedar pegado. Claro. Y totalmente. Entonces, hasta que, como cuando uno está jugando Play o lo que sea, de repente uno está y se queda pegado en una parte del juego, porque no hay desbloqueado esa parte del juego, porque te quedaste pegado ahí, o en la historia, o estás estudiando y de repente no encuentras la forma de seguir avanzando, o no entiendes un concepto, o hay un eslabón que está roto, pero
claro, acá también de manera casi espontánea, pero realmente que está buscada, es la mejor forma en la que el personaje descubre todas estas habilidades, pero sin, siempre tiene un costo por medio. O sea, cuando empieza a hacer fuego control, sí tiene un rollo ahí porque quema o pasa a quemar a Katara, ¿cierto? No lo controla totalmente. Cuando está con Toph y Toph le da sus clases, ¿cierto? Él no quiere, ¿ok? Siempre evita el otro elemento porque su elemento natural es el viento y lo resuelve con viento. Entonces está ahí también el cuento de la cercanía con lo que para uno es más fácil y lo que también tenemos más desarrollado. Entonces anula sin querer las otras opciones por estar donde quería estar. Igual acá se puede destacar una de las características más importantes de Aang, que es la disciplina. Porque claro, a pesar de que se resiste a todo esto, porque su naturaleza es de aire, de alguna u otra manera logra cumplir con su objetivo, que es ser el maestro de los 4 elementos, pero gracias a la disciplina. Es como lo más destacable quizás de Aang. Sí, y de voluntad de no pasar por encima de lo que él cree. O sea, lo que él encuentra como de lo más profundo de sus valores, no quiere pasar por encima, y el conflicto principal lo resuelve sin pasar por encima de sus valores. Entonces encontró la forma de poder llegar a hacer su pega y a ser adulto sin pasar por encima de lo que él cree, que es una tremenda enseñanza por lo demás. Y es una enseñanza valiosísima viniendo de un niño de 12 años. Sí. O sea, ojalá uno tuviera esa visión, esa amplitud de mira a esa edad tan temprana. Muy cierto. Oye, hay otro tema que resulta sumamente interesante, con la que podemos relacionar la música y Avatar. Aang experimenta una profunda conexión con la energía y con la luz en la serie. Y hay una canción en particular que habla de estos seres de luz, de la belleza encantadora, que es Liu Solfheim de Therion. ¿Cómo crees tú que esta canción refleja esa conexión y cómo la utilizaste de alguna manera para inspirar tu interpretación de Aang? Porque esta canción fuiste tú quien la programó. Sí, exacto. Lo que pasa es que en el sentido de búsqueda que tiene el personaje, lo que más le aterra, es meterse dentro del estado Avatar y anular todo lo demás. Y esta canción precisamente habla de eso. Es casi como un tránsito donde tú puedes anular todo lo demás en una suerte de obsesión por llegar a una perfección o por llegar a una luminosidad que puede cubrir todo lo demás y no estar consciente de lo que estás haciendo. Entonces acá también esta canción dice, bueno, esto puede ser tan celestial, puede ser tan atractivo que a lo mejor te puedes quedar atrapado ahí, en vez de luz puedes estar metido dentro de una zona oscura. Claro, porque la canción te advierte un poco de que te puedes deslumbrar por la belleza y perder el contacto con la realidad. Exactamente, que es lo que nos pasa con el tránsito de Aang, precisamente lo que comentabas tú cuando está despejando sus chakras, que está como comenzando a despegar, pero no quiero dejar de ser yo. Entonces, claro, él un poco, ¿cierto?, le da este sentido de no subas tanto, no trasciendas tanto, porque en el fondo no eres solo materia, tienes un contexto, tienes una mente, tienes un juego, tienes elementos reales en los que puedes ayudarte para poder hacer este trabajo. Entonces la luminosidad es un poco esta búsqueda casi como de sabiduría del personaje, de un entendimiento que es lo que busca una persona que puede ver más allá de lo que los otros podrían ver, claro, pero que también te puede anular. Y que claro, en el estado Avatar, en el estado donde puede llegar a estar para ser superior a los demás, puede precisamente llegar o podría llegar a hacer lo que él no quiere, que es pasar por encima de todos los demás.
y matar sin querer, y hacer sin querer, y tener esa voluntad de querer ayudar, pero sin ese control, ¿ok? Sin ese aterrizar, sin el mirar realmente dónde estás, es un despropósito totalmente. Entonces, esta canción también, un poco lo que nos dice es, ok, transita eso, pero no te dejes llevar. Exacto, sí, todo el rato te está repitiendo que no te dejes llevar, que estés atento, porque te puedes perder en ese deslumbramiento. Exactamente. Y ahí podemos teorizar también herméticamente desde cómo podría ser la trascendencia, ¿cierto? Claro. De luchar por tu vida. Si nos ponemos un poco dramáticos, claro, si estás en una batalla entre comillas, la vida y la muerte, en una cuestión como de juego, ¿cierto? ¿Cómo sería ese juego realmente? Claro. A lo mejor el estar ahí, el estar en un punto límbico, hacia dónde te va a llevar. Vas a ir hacia donde tú quieres, vas a luchar, vas a estar y quizás esta fantasía, estos mundos un poco en paralelo tratan de dibujar esas posibles sensaciones o esa inconsistencia de la conciencia. Claro. Que es muy loco. Totalmente. Mi querido René, hemos llegado al final del programa, ya se nos acabó la hora. Te agradezco profundamente por compartir estas visiones iluminadas sobre Avatar. Muchas gracias, querido mío. Y a nuestros auditores, muchas gracias por su asistencia a esta reunión tan espiritual. Muchas gracias nuevamente, que tengan una linda semana y nos despedimos, por supuesto, con Therion, Ljusalfheim. It's
Esto fue La SOA Metal con Angie Chandía.